algún momento de que nos exponga sobre las consecuencias de la crisis española y el perjuicio para el movimiento obrero. Por eso le voy a pedir al señor Sebastián Serena, secretario del Sector Alimentación, Bebidas y Tabaco de España, que pertenece a la UGT-FICA, Federación de Industrias, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores de España, que nos acompaña en este momento y lo vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. Primero, yo quiero agradecer a la Federación de Trabajadores de Industria de Alimentación y a mi querido y amigo y compañero Gerardo la invitación de poder compartir con vosotras y con vosotros un acto tan importante para el movimiento sindical como es esta jornada de capacitación y formación. Yo creo, sinceramente, que son actos que marcan el día a día del sindicalismo, el día a día de la lucha y el trabajo que tenemos por delante cada una de vosotras y cada uno de nosotros. También, evidentemente, quiero felicitar a la Federación de Trabajadores de la Alimentación por sus 60 años. Evidentemente, yo espero que cumpla 60 más y otros 60 más y otros 60 más. Yo vengo de una organización, la Unión General de Trabajadores, que este año precisamente va a celebrar sus 130 años de existencia. Como comprenderéis, un sindicato como la UGT, más que centenaria, de corte socialista, socialdemocracia, no puede más que desear a esta federación la misma historia, la misma trayectoria y el mismo éxito que hemos tenido nosotros. Dicho eso, yo quiero empezar resumiendo, porque hablar del último facilita las cosas. Una, porque tienes poco tiempo para hacerlo, y la segunda, porque está casi todo dicho. Por tanto, no quiero repetirme. Pero sí que es verdad que hay mensajes que por muchas veces que se digan, nunca está de más. Mirad, cualquier reforma laboral viene conducida, dirigida por los neoliberales, viene dirigida por el capital y por los gobiernos que lo sustentan. Y evidentemente tienen un destinatario que es toda la clase trabajadora, para intentar robarles, usurparles, quitarles derechos que han conseguido a lo largo de su lucha en cada convenio colectivo, en cada pelea, en cada negociación. Y ese es el caso de España, como de otros países más del mundo y de Europa. ¿Por qué en España, en el año 2012, nos introdujo el gobierno del Partido Popular, un gobierno de derecha, nos introdujo una reforma laboral agresiva que lo que hizo fue recortar cantidad e innumerables derechos sociales de las trabajadoras y de los trabajadores, logrados en cada ejercicio de negociación, logrados en cada pelea, en el centro de trabajo, en la calle, con la unión de las trabajadoras y los trabajadores. Lo hizo de la mano de la Troika. Sabéis que la Troika era y son el famoso Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, que exigían que en España, para salir de la crisis, había que llevar a cabo una reforma laboral. Os voy a decir algunos aspectos muy cortitos para que veáis y miráis la incidencia de esa reforma laboral. Mirad, en España teníamos un despido libre, eso es verdad. Se podía despedir a los trabajadores y a las trabajadoras, como ahora, es verdad, pero también es verdad que era caro, porque un compañero o una compañera que fuera despedido sin causa alguna y fuera un despido improcedente, el empresario tenía que pagarle 45 días de indemnización por año de servicio con un tope de 42 mensualidades. Era una indemnización suficiente para que el trabajador o la trabajadora pudiese encontrar nuevo empleo después de quedarse en ese desempleo. El Partido Popular bajó en el 2012 esos 45 días a 33. Si multiplicáis el resto de días que nos quitaron en un despido multiplicado por los meses con derecho, es una cantidad importante, no solamente de dinero, sino una cantidad importante para poder mantener o buscar un empleo digno después del desempleo. Otra consecuencia que nos metió la reforma laboral del Partido Popular fue que dio predilección
a que los convenios de empresa estasen por encima de los convenios sectorales estatales. Es decir, imaginaros que el convenio sectoral de alimentación de vuestra industria a nivel nacional va a tener un segundo papel en la acción del convenio colectivo, porque va a permitir que vosotras y vosotros, en vuestro centro de trabajo, podáis negociar un convenio colectivo por debajo del convenio nacional, por debajo del convenio sectorial, pero por debajo en todo, en jornada, haciendo más, claro, en salario, ganando menos, claro, en flexibilidad, haciendo más flexibilidad, claro. Eso se nos metió a nosotros en el convenio colectivo, en la modificación de la reforma laboral. Pero además permitía que las empresas pudiesen descolgarse del convenio colectivo y no aplicar los salarios ni las jornadas pactadas en ese convenio colectivo. Pero es que además fue más allá. Supongo que conocéis los expedientes de regulación de empleo. Aquí será igual que en mi país. Al final son compañeras y compañeros que mediante ese expediente, al final, la empresa lo que hace es despedirse. Pero fijaros por qué causa se puede despedir en España después de la reforma laboral. Se puede despedir si una empresa acredita que en los últimos trimestres tuvo una reducción de las ventas, tuvo una reducción de la facturación y a pesar de que hubiese tenido beneficio, esa reducción de los trimestres anteriores le permite aplicar un expediente de duración de empleo que lleve consigo incluso el despido de compañeras y compañeros de trabajo. Eso significa una reforma laboral. Y como digo, una reforma laboral que se introdujo en España con la oposición de los sindicatos, con la oposición de los partidos políticos de la oposición. Pero ¿qué pasa con estos partidos políticos de la oposición? Después de las últimas elecciones generales, el Partido Socialista Obrero Español, Podemos, un partido emergente, Ciudadanos, otro partido emergente, se comprometieron en todos sus actos políticos a hacer desaparecer la reforma laboral. Hoy, el arco político del Parlamento Nacional tiene una mayoría suficiente en la oposición para poder hacer desaparecer la reforma laboral. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho más de un año después de las elecciones generales en nuestro país, donde el Partido Popular volvió a ganar otra vez las elecciones generales. Fijaros qué ocurrió. Introduce medidas, leyes en contra de los trabajadores y de las trabajadoras. Y a pesar de eso, lo votan. Porque no solamente se quedó en el convenio colectivo, no se quedó en facilitar el despido colectivo, es que fue más allá, es que subió la jubilación de los 65 a los 67 años. Es que además para poder jubilarte a los 67 años tienes que tener cotizado más de 40 años a la seguridad social. Pero ¿quién va a conseguir eso hoy en nuestro país? Cuando la rotación de un contrato eventual supera el 42%. Hoy España ya ha superado la crisis. Los grandes números así lo dicen. Hoy España está por encima en su Producto Interior Bruto que estaba en la crisis. Por encima en 119.000 millones de euros. Pero, sin embargo, la contratación indefinida está 1,9 millones menos de contratos indefinidos por la completa que había en el 2007. Ha subido el beneficio de las empresas, pero la precariedad laboral duplica y triplica la precariedad a niveles de porcentaje de la Unión Europea. Estamos en el 28% de trabajo en precario, donde, como decía, para un contrato eventual hace falta 42 contratos por un mismo puesto de trabajo. Significa que hay gente, personas, hombres y mujeres, jóvenes, que pasan con un día por un puesto de trabajo y vuelven a desaparecer. Eso es la reforma laboral que nos quieren meter, que nos han metido y que evidentemente quieren hacer. Bien resumiendo, porque creo que estoy siendo claro en los mensajes. Y quiero ir acabando diciendo mensajes muy claros. Esto no va solamente en contra vuestra, en contra nuestra, los trabajadores y las trabajadoras, de los ciudadanos y las ciudadanas, va en contra del movimiento sindical. Porque los únicos que son capaces de parar esto son las organizaciones sindicales, no las ONG, con todo mi respeto. Cáritas, la Cruz Roja, tienen otras cosas que hacer. Las asociaciones animalistas tienen otras cosas que hacer. Pero los sindicatos, las organizaciones sindicales, su única misión es defender los intereses y los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. No tienen otros. Y eso es lo que les asusta. Eso es lo que les da miedo.
Eso es lo que temen un sindicato fuerte. Un sindicato fuerte con sus trabajadores y sus trabajadoras detrás, apoyándolo en esa defensa de los intereses y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en cada centro de trabajo. Por eso van a por nosotros. Cuando van y pactan con los neoliberales, con el capital, que se modifique la acción colectiva, lo que están haciendo realmente es intentar debilitar al sindicato. ¿Por qué? Porque lo que tú firmas, el convenio sectorial, no tiene validez. O tiene menos. Lo que importa es el convenio de empresa, el que negocio con mi delegado, con los delegados, las delegadas del centro de trabajo, aunque esté por debajo. Desde el momento que se empiezan a firmar acuerdos, pactos en los centros de trabajo, estás debilitando al sindicato. Lo estás debilitando y ellos lo saben. Por eso nos atacan. Pero cuando no tienen suficiente con ese tipo de medidas legales, hacen lo que decía Gerardo y decía todos los que van puestos en la palabra. Injurian, insultan, nos buscan escándalo. Algunas veces es cierto, pero no siempre, la mayoría no. Por una oveja negra que hay en el rebaño, al final parecemos que somos todos iguales y no somos todos iguales, ni somos todas iguales. No, somos gente muy honrada, gente que creemos en un principio de la libertad sindical, en la libertad de defender los compañeros y las compañeras que en un centro de trabajo, que tienen una sensibilidad progresista, y por esa sensibilidad progresista es por lo que nos atacan, porque saben que somos el único instrumento. Así hay que atender a eso, tener cuidado. No lo permitáis, no creáis la mayoría de las veces que critican a vosotros del sindical en los medios de comunicación. Creed en ellos, creed en sus actos como el de hoy. Esto es un acto de confianza al movimiento sindical. Y para terminar, de verdad, tenéis que entender algo que es muy importante. El futuro nos lo vamos a tener que ganar peleando, luchando, no habrá otra. Habrá que ser necesario modificar las leyes, claro que sí. Habrá que modificar, claro que sí. Habrá que luchar por el convenio, claro que sí. Pero si no peleamos, permitidme que vuelva al vídeo inicial, a 1946. Parece mentira que en 1946 Perón declaraba los principios generales de los derechos de los trabajadores y hoy, en el 2017, en el siglo XXI, estemos haciendo lo mismo. Eso significa que tenemos que pelear. Y si no peleamos, compañeros y compañeras, estaremos perdidos. Muchas gracias.